Hace algunos días atrás, Juan nos envió un mensaje en grupo, solamente a 3 personas, a Leo, a Esaú y a mí. Y decía algo así como, ¿qué le contestas o qué le respondes a una persona que te pregunta por qué ustedes no usan instrumentos musicales en la adoración a Dios? Yo pensé ver respuesta de mis 2 hermanos, a Juan, pero no vi nada. Y en ese momento, aunque sí escribí algo, no lo envié, esperando a ver alguna respuesta de ellos. Yo también. Pero no vi ninguno, y después fue que le contesté, le dije, escribí esto, no lo había mandado, pero ahí te va. Y no sé si fue satisfactoria la respuesta que le di, pero el día de hoy precisamente vamos a hablar sobre ese tema. No fue porque Juan mandó el mensaje, o no fue porque alguno de ustedes me preguntó, sino que esto ya había sido planeado durante muchos días, meses atrás, de que íbamos a hablar de este tema este día. Y lo que pasa es que estamos hablando sobre la identidad de la iglesia, basándonos en el libro de Efesios. Esta es la lección número 20 o la enseñanza número 20 que estamos viendo sobre el libro de Efesios. Específicamente el capítulo 5, versículo 19. Pero ahorita vamos a ir y leer lo que dice Efesios 5, 19. Porque no es la única cita bíblica que nos dice algo similar, sino que hay otra cita bíblica. Pero otra vez, hablando sobre los instrumentos musicales, si alguien viene y les pregunta a ustedes, como miembros de la Iglesia de Cristo, ¿por qué no usan instrumentos musicales en la iglesia para adorar a Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? O mejor dicho, ¿tendrías una respuesta satisfactoria de tal manera que el oyente o aquella persona preguntándote se fuera diciendo, ok, ahora entiendo por qué? ¿O te quedarías así como, no sé, probablemente ninguno sabe tocar instrumentos? ¿Sabían ustedes que algunos de entre ustedes sí saben tocar instrumentos? Creo que Saúl sabe tocar el güiro, no sé. Las maracas también. Pero Juan no sabe tocar el güiro, pero él usa el güiro para güirear el pasto, el césped. Pero es otra cosa, ¿no? Leo, por ejemplo, sabe tocar el piano y sabe tocar el piano muy bien. No sé cuántos de ustedes lo han escuchado, pero sabe tocar el piano muy bien. Mi papá sabe tocar la trompeta. No, en serio, no estoy jugando. Yo sé que algunos de ustedes piensan que es broma. No es broma. De hecho, él tocó trompeta por varios años en la iglesia católica allá en México. Tenía una banda de viento, pero él tocaba la trompeta. Y cuando practicaba en casa, yo me cerraba los oídos y digo, wow, qué fuerte suena la trompeta, porque es realmente muy fuerte. Y así hay algunos de ustedes, probablemente Jenny creo que estaba aprendiendo a tocar la guitarra. Yo sé que Jay sabe tocar la guitarra ya un poco, tal vez no mucho, pero sé que estaba aprendiendo también. Y algunos de ustedes probablemente saben tocar la batería, o por lo menos han intentado tocar batería con cubetas, no sé. Pero sé que algunos de ustedes saben tocar instrumentos musicales. Así que no, la respuesta a esa pregunta, ¿acaso no sabe ninguno de ustedes tocar instrumentos musicales? La respuesta no es eso. No es porque ninguno sabe, sí sabemos, algunos de ustedes saben. Así que, pero no es eso, no es eso. Nosotros cantamos a capela. La pregunta es, ¿por qué? A capela viene del italiano y es con doble P y doble L, ¿ok? Yo sé que a veces se escribe con una sola P o una sola L, no. Eso tal vez viene de la transliteración griega, pero regularmente para usarse en música se usa el italiano, así que a capela es doble P y doble L. Entonces, nosotros cantamos a capela, pero ¿por qué? O mejor la pregunta, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre ese asunto? Para que nosotros podamos entender esto, debemos irnos desde el principio de la adoración, ¿ok? Pero debemos recordar esto siempre, que
todo lo que se hace debajo del cielo para adorar a Dios tiene que ser autorizado específicamente por Dios mismo. Amén. Nada de lo que se hace se debe hacer porque a mí me gusta, porque yo quiero, porque ustedes pueden. No, tiene que ser autorizada por Dios. Algo así como, por ejemplo, acabamos de tomar la cena del Señor. En la cena del Señor, en la mesa del Señor, nosotros tenemos pan sin levadura y también tenemos jugo de la vid. Decía un hermano, jugo de David. No, no es de David, el rey, no, es de la vid, que es el jugo de uva. ¿Ok? Así que tenemos estos, tomamos la cena por esto, pero porque Dios así lo ha autorizado. Porque Jesús viene, porque lo podemos ver en la Biblia, que así tenemos que hacerlo. No podemos traer pan Bimbo y Coca-Cola y así tomar la cena, no. Porque ni la Coca ni el pan Bimbo han sido autorizados por Dios para hacer tal cosa. Así que otra vez, todo lo que se hace para adorar a Dios debe ser específicamente autorizado por Dios. De otra manera, estaríamos pecando y seríamos reos de muerte. Como por ejemplo, recuerdan que en cierta ocasión vinieron aquellos dos queriendo ofrecer holocausto a Dios, queriendo así adorar a Dios por esos holocaustos. Y dice la Biblia que trajeron fuego extraño. ¿Sí se acuerdan de esa historia, verdad? Dice la Biblia que era un fuego que ellos trajeron que Dios no había autorizado. La pregunta es, ¿qué es lo que les sucedió a ellos? ¿O acaso Dios se complació de sus ofrendas, de su adoración? No, de ninguna manera. Porque en primer lugar, no fue autorizado ese fuego para adorar a Dios de esa manera. En segundo lugar, ¿sabes lo que les pasó a ellos? Fueron consumidos por ese mismo fuego. O sea, fueron muertos porque quebrantaron así el mandamiento de Dios, cuando Dios ya había autorizado específicamente cómo se debería adorar a Dios cuando se quemaba incienso y holocausto. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque de ello depende nuestra vida, de ello depende nuestra salvación. Otra vez, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre la adoración a Dios e instrumentos musicales? Bueno, si nos vamos a los mandamientos de cómo se adoraba a Dios en el tabernáculo de reunión, nosotros podemos encontrar en el libro de Números capítulo 10, versículos 1 al 10. No voy a leer todos, ¿ok? Solamente algunos versículos. Número 10 del 1 al 10. Y ahí vamos a encontrar mandamientos específicos. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo, Jehová, por medio de Moisés, al pueblo, hazte 2 trompetas de plata. Si vemos instrumentos musicales, ¿verdad? 2 trompetas. Nota la especificación. Tiene que ser no de oro, no de barro, no de metal, sino tiene que ser de plata. Pero nota después, de obra de martillo la harás. ¿Sí ves las especificaciones? No con máquinas, no con cuchillos, no con nada, de obra de martillo. Pero después dice, las cuales te servirán para convocar la congregación, y te da el propósito. Y después te dice, y para hacer mover los campamentos. ¿Sí ves todo el propósito? Y puedes seguir leyendo, por ejemplo, el 3. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una vez, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden seguir leyendo en su casa. Dice el 7. El 6. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos. Nota 7. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Si ves las especificaciones, y tú puedes ver cada especificación que da ahí. Por ejemplo, el 9. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare,
tocaréis alarma con las trompetas. Nota lo que dice el versículo 8, muy importante. Porque, en primer lugar, ¿cuántas trompetas deberían ser? ¿7? Mira que 7 es el número perfecto. ¿7 trompetas? Una. No. ¿Cuántas? Solo 2. No puede salir uno y decir, oh, pero yo también sé tocar la trompeta. Yo puedo usar la tercera, o la cuarta, o la quinta. No. Solamente 2. Acaban de salir de Egipto. Y alguno puede decir, mira, esta trompeta suena mucho mejor que esas 2. La saqué de Egipto. Usemos estas para adoración a Dios. La respuesta es no. Porque la especificación, porque la autorización de Dios es muy, pero muy específica. Nota lo que dice el 8. ¿Quiénes deben tocar esas trompetas? Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Puede venir uno de la tribu de Judá y decir, oye, yo puedo tocar la trompeta, soy de la tribu de Judá. No, tienes que ser de la tribu de Leví. Específicamente sacerdote. Si no, no puedes tocar trompetas. Muy específico, ¿cierto? ¿Y saben por cuánto tiempo se hizo esto? Por el resto de los días del pueblo de Israel hasta los días de David. O sea, en otras palabras, esto o de esta forma se adoró a Dios en ciertos días de formas específicas. Nota, por ejemplo, el versículo 10. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Muy específico todo. Creo que ninguno de nosotros tendría problemas en debatir contra Moisés y decir, oye, pero ¿y el arpa qué? No, no. ¿Y la guitarra qué? Tampoco. Solamente 2 trompetas. Y así se hizo por 500 años. Por aproximadamente, en nuestro promedio de vida, por aproximadamente 5 generaciones. O 6. Pero vamos al libro de los Salmos y podemos ver todo tipo de instrumentos de música. ¿Qué pasa con ello? Bueno, lo que pasa es que, obviamente, nosotros incluso mencionaba que algunos de ustedes pueden tocar instrumentos de música, pero no para adoración a Dios, sino pues, si quieres usar el piano, Leo, en tu casa, puedes usar el piano, no hay ningún problema. Si quieres seguir tocando la trompeta, pues, pero en su casa, por favor, a solas. Bueno, tal vez yo puedo escuchar eso. Pero no es la adoración a Dios porque no ha sido especificado. ¿Ok? Si acaso 2 trompetas de obra de martillo, de plata. Si acaso, ¿ok? Pero nosotros podemos irnos después de 500 años y nosotros podemos ver que en Primera de Crónicas, capítulo 25, se añadieron otros 3 instrumentos. No tengo tiempo para ver estos, pero vayan a Primera de Crónicas, capítulo 25, y vean otras especificaciones. Y van a ver quién puede tocar esos instrumentos, y también se incluyen las trompetas, y los hijos de quién, y cómo, y cuándo, muy específico. En los días de David. La pregunta es, ¿pero quién cambió el sistema de adoración? ¿Fue David? La respuesta es no. Fue Dios por medio de David. Así como al principio Dios por medio de Moisés, ahora Dios por medio de David, un nuevo sistema de adoración, incluyendo 3 instrumentos de música. Pueden ir y analizar, ¿ok? Sin embargo, después de estos mandamientos viene el pueblo de Israel. Y es que Israel siempre sufría de apostasía. Porque como en nuestros días hay muchos apóstatas. ¿Saben qué significa apóstata, verdad? Caer de la fe o de la doctrina. Enseñar una doctrina diferente. Eso es apostasía. A la Biblia, obviamente.
Entonces, Israel siempre sufría de apostasía porque querían ser como las otras naciones y adorar los dioses de las otras naciones y aplicar las costumbres de otras naciones a su nación y así adorar a Dios. Por lo tanto, comenzaron a adorar a Dios fuera de los mandamientos de Moisés y fuera de los mandamientos de David. Sin embargo, se levanta el rey Joiada. No sé cuántos de ustedes conocen estos reyes, pero se levantó el rey Joiada y comenzó a restaurar la adoración de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 23:18, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, pero después dice, conforme a la disposición de David. Es que, es cierto, David lo cambió, pero fue por mandato de Dios. Y se volvieron a hacer otra vez las cosas conforme al mandamiento de David. Después se levanta Ezequías, el cual también restauró la adoración de Dios en Israel. Y después dice en 2 de Crónicas 29, 25 al 29, conforme al mandamiento de David. Pero ¿saben quién fue el que adoró mejor a Dios conforme a los mandamientos de Moisés y de David? ¿Quién fue? Fue un rey que cuando comenzó a reinar tenía apenas 8 años de edad. Josías. Pasaron 18 años después de su reinado y viene Josías y dice la palabra de Dios que Josías celebró la Pascua y adoró a Dios de esa manera como ningún otro rey en Israel adoró a Dios. De hecho, cuando él descubrió el libro, porque ya tenían perdido los libros de la ley, los salmos y los profetas, los tenían totalmente perdidos. Y cuando encuentran este libro, ¿sabes lo que hace Josías? A los 25 años aproximadamente, rasga sus vestidos, comienza a llorar y restaurar la adoración a Dios, de tal manera que otra vez ningún otro rey celebró la Pascua como Josías y en los días de Josías. Específicamente dice la Biblia en 2 de Crónicas capítulo 35, lo hizo conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés y conforme al mandamiento de David. Si notas, estoy citando estos personajes porque cuando ellos restauraron la adoración a Dios, Israel estaba adorando a Dios de una manera diferente. Pero vienen estos hombres a restaurar de tal manera que regresan a los mandamientos que Dios había dado a David de cómo se debe adorar a Dios. ¿Me entienden? Hay otro personaje más. 600 años después de David, se levanta de Nehemías. Después de regresar de Babilonia, donde estaban cautivos, viene Nehemías y dice la palabra de Dios que Nehemías restauró la adoración a Dios conforme a los mandamientos también de David. O sea que solamente 4 instrumentos musicales tendrían que usar. Quiero preguntarles, ¿ok? Para meterles esta inquietud. ¿Cuáles 4 instrumentos? No les voy a decir. Vayan y averigüen, ¿ok? ¿Cuáles 4 instrumentos solamente? Vayan y busquen en las citas bíblicas que están en sus hojas o en las citas bíblicas que les he mencionado. Pero acabamos de ver la adoración en el tabernáculo en los días de Moisés, pero también acabamos de ver la adoración en el templo en los días de David en adelante. La pregunta es esta, me queda muy poco tiempo, ¿ok? ¿Qué pasa con la adoración de la iglesia? ¿Qué dice la Biblia sobre ellos? ¿Cuáles instrumentos son autorizados? ¿Cómo podemos adorar a Dios? La respuesta es esta. La Biblia en el Nuevo Testamento queda completamente silenciado de todo tipo de instrumentos de música. La pregunta es esta, pero
¿Por qué entonces cada vez que se adora a Dios en el Antiguo Testamento siempre se mencionan instrumentos, pero cada vez que se adora a Dios en el Nuevo Testamento no menciona ningún instrumento musical? ¿Por qué? Entonces, algunos dirían, ok, entonces podemos regresar a esos días del Antiguo Testamento, los días de Moisés, los días de David, y los días donde ellos adoraban y cómo adoraban, y podemos adorar de la misma forma, con los mismos instrumentos, de la forma que Dios les dijo a ellos, podemos hacerlo. La respuesta es no. ¿Saben por qué? Porque todo el Antiguo Testamento fue abolido en la cruz del Calvario. Y si quieres regresar al Antiguo Testamento, tienes que hacer todas las leyes del Antiguo Testamento, incluyendo la Pascua, incluyendo sus fiestas de tabernáculo, incluyendo todas esas fiestas que tenían, incluyendo matando becerros o corderos todos los días y una vez al año y todo eso. Nadie lo está haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué solo toman instrumentos porque están en el Antiguo Testamento y no usan nada más? Bueno, ¿sabes lo que dice la Biblia conforme al Antiguo Testamento? Si quieres cumplir toda la ley, todo el Antiguo Testamento, cúmplelo todo y estarás bien. El problema es esto: ninguno pudo cumplir la ley. Y si fallas en un punto de la ley, te haces transgresor de toda la ley. Así que no podemos regresar al Antiguo Testamento y tomarlo como ejemplo para nosotros usar instrumentos musicales. Otra vez, la Biblia queda completamente silenciosa con respecto a la adoración y los instrumentos musicales. No dice absolutamente nada en el Nuevo Testamento. Algunos de ustedes dirán, oh, pero usa trompetas cuando el Señor venga. Sí, pero es cuando el Señor venga. Y algunos de ustedes dirán, oh, pero en Apocalipsis podemos ver arpas y todo eso. Bueno, sí, en el cielo, pero no es literal. Porque de otra manera estaríamos quemando incienso también aquí. Y no lo hacemos porque sabemos que no es literal. Entonces, ¿cómo es que surgieron los instrumentos? Muy rápido, ¿ok? ¿Sabían ustedes que desde la adoración a Dios, desde los días de los primeros cristianos, o sea, del primer siglo hasta el año 670, la iglesia nunca usaba instrumentos, solamente cantaban y adoraban a Dios en a capela, o sea, a voz. Pero en el año 670 después de Cristo, vino el Papa en la Iglesia Católica y autorizó por primera vez un órgano. ¿Y sabes lo que causó eso en la iglesia? Completamente una guerra, por así decirlo. Divisiones y oposiciones. Porque se levantaron y dijeron, no, esto no está bien. O sea, ¿cómo podemos añadir un órgano si la iglesia nunca ha usado instrumentos musicales? Los órganos no eran realmente aceptados en la adoración sino hasta los siglos XV y XVI después de Cristo. Y después del siglo XVI, todo tipo de instrumentos musicales fueron añadidos. Sin embargo, durante la Reforma Protestante, los instrumentos musicales llegaron a ser un tema de mucha controversia, puesto que los reformadores querían regresar a la autoridad de la Biblia en el Nuevo Testamento. ¿Saben lo que dice Erasmo, por ejemplo, en el siglo XVI? Dice así: la música de la iglesia moderna está construida de tal manera que la congregación no puede escuchar una palabra distinta. Los propios coristas no entienden lo que están cantando, pero para los sacerdotes y los monjes esto constituye la religión entera. Y se hace la pregunta, ¿por qué no escucharán a Pablo? No había tal música en el tiempo de Pablo, afirma Erasmo. Y así como él, otros historiadores y otros escritores, por ejemplo Tomás Aquinas, dijo, la iglesia no usa instrumentos musicales como el arpa o la lira para alabar a Dios en caso de que parezca caer nuevamente al judaísmo.
Los instrumentos musicales, dice él, usualmente mueven al alma a más placer para crear que bondad moral interna. Y tiene toda la razón. Para concluir, me quedan 3 minutos. Para concluir, en el Nuevo Testamento, por lo tanto, llegan a ser instrucciones de adoración para nosotros por el apóstol Pablo en solamente 2 citas bíblicas. El primero se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 19, y el segundo se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Creo que todos ustedes lo han leído. Y dice así: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Es la primera cita bíblica de Efesios 5, 19. ¿Se usan instrumentos musicales? No. El segundo es Colosenses 3:16 y dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Otra vez, no hace mención de ningún instrumento musical. Y quiero decirles, el silencio de los instrumentos musicales no es autoridad. De otra manera, tuviéramos autoridad específica como en los días antiguos. Y la adoración a capela realmente ha sido la adoración de la iglesia a Dios durante los últimos 2000 años, excepto los 2 últimos siglos, donde vemos todo tipo de instrumentos musicales en las iglesias, cantando y, entre comillas, adorando a Dios. Pero debemos recordar esto: eso no ha sido autorizado por Dios en el Nuevo Testamento. No ha sido autorizado. Tenemos que tener mucho cuidado. Miren, por último, quiero decirles esto. Yo pienso de esta manera, concluyendo todo lo que dice la Biblia. Es mejor estar seguro de nuestra salvación que meter algo que nos haga dudar de nuestra doctrina y de nuestra salvación. Si nosotros, por ejemplo, traemos un piano y lo presentamos y adoramos a Dios con ello, alguno dirá: bueno, nos ayuda con el tiempo. Bueno, sí, pero tenemos a Juan, que es un excelente director de alabanza. Podemos seguir su compás a la perfección. Y cuando él hace el silencio, toda la congregación hace un silencio. Y cuando él continúa, todos continuamos. En realidad, para eso no necesitamos un piano, porque podemos desarrollar esa habilidad como Juan lo ha hecho. Pero también algún otro dirá: oh, nos ayuda con el tono. Bueno, no. Si tú practicas los tonos con tu voz y conoces los tonos, no necesitas realmente de un piano. Y sin instrumentos musicales, basándonos en el Nuevo Testamento, estamos completamente seguros de la doctrina pura, sin mancha, y de nuestra salvación también. Porque recuerden esto: la doctrina que ahora corresponde a esto sí salva.